buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí en la plataforma de YouTube por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, para traerles a ustedes un nuevo mensaje. Como usted me conoce, mi nombre es hermana Elena y estamos aquí en Viña del Mar, Chile, en esta ciudad en pleno verano. Es que somos un pueblo, somos un ministerio separado para anunciar las verdades de la escatología bíblica que ya es consumada y el preterismo pleno. Y estamos entonces trayendo mensajes en el pleno respaldo de Dios. Tenemos el pleno respaldo de Dios porque es su palabra revelada la que transmitimos en este lugar y a través de su espíritu que Él va iluminando el pensamiento de cada persona que esté allí escuchando este video o otros videos que están por este mismo canal MIEG. Así que vamos a comenzar entonces, como siempre le colocamos con este mensaje, un nuevo mensaje, y le traemos entonces el título de la parábola de las 10 vírgenes de Romanos 13. Y en este mensaje entonces traemos la comparación de Romanos 13 y de Mateos 25. Allí estamos viendo entonces que hay una comparación que es lo mismo, hablan los dos de lo mismo. Jesús en el libro de Mateos, antes de la cruz, y el apóstol Pablo a través del escrito que dejó para los romanos en el capítulo 13, después de la cruz. Así que son dos comparaciones, pero hay un paralelo en esto. Y la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 es una referencia clara, absoluta, de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que estamos tratando de explicar en este canal y en esta tarde y en todos los capítulos y mensajes que hemos traído, para que a usted le quede muy claro en su mente de que Jesús ya vino. Jesús ya vino. Y eso es lo que estamos explicando mensaje a mensaje. Todos los mensajes traen entonces el fondo del mensaje es eso: Cristo ya vino, no volverá, ya vino por sobre las nubes. Pero para la tradición religiosa, esto ocurrirá entonces en el fin del siglo o el fin del mundo o en el fin de la humanidad, en el fin entonces que ellos, también yo lo creía de esa manera. Y eso no está registrado como verdad en las Escrituras. La Biblia Sagrada, ella no se contradice, ella no miente, ella no se equivoca. Así que esa es la palabra que vamos entonces a examinar. Y sería necesario continuar entonces repitiendo la expectativa de la verdad que el novio tendría que regresar ahora, en el pleno siglo XXI o siglos adelante. Eso es una pregunta que tenemos que hacernos porque hemos escuchado año tras año y muchos años lo mismo, que Cristo viene, que Cristo regresa, que Él viene y se lleva a la iglesia y todas esas cosas que usted ya conoce. La parábola de las 10 vírgenes es una ilustración que Cristo hace sobre su retorno, por sobre las nubes del cielo, obviamente, y a la necesidad de que de sus apóstoles estuviesen y sus discípulos estuviesen vigilantes. Entonces el Señor Jesús estaba allí en Mateo 25 anunciando su regreso por sobre las nubes y alertando a su pueblo, a sus discípulos, a sus hijos, de la tal venida que sería
para ellos estuvieran vigilantes en la oración y en el comportamiento. Y en la ocasión el Señor Jesús usa la ilustración de la preparación de la novia, esperando al novio para las nupcias. Y en esos entonces es donde encontramos aquí en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, antes de la cruz. Así que la novia debería estar atenta. La novia, que es la iglesia, debería estar atenta para vivir eternamente, entonces, con el novio, como el novio con su novia, ya el esposo, ya las nupcias con las esposas, para vivir unidos y eternamente. Y eso no puede acontecer, mis hermanos, después del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 25 es continuación del relato de Mateo 24, que se refiere directamente a la destrucción del templo, donde no quedaría piedra sobre piedra, y sería el cambio de alianzas. En Romanos 13, del 11 al 14, que lo vamos a ver, lo tenemos aquí abierto, dice Romanos 13, para que usted lo anote, del 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Usted puede ver esto entonces, que aquí en estos versículos, en estos pequeños versículos, que aquí vemos que ellos conocían el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado al Señor Jesús antes de la cruz hablar en Mateo 25, que ya vamos a ver eso. Ellos ya sabían que vendría el Señor por sobre las nubes del cielo. Pero aquí en Romanos 13 vemos que ellos entonces ya eran conocedores de ese tiempo que el Señor estaría regresando. Y ese tiempo ya estaba cerca. Yo lo voy a repetir para entenderlo mejor. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, porque conocían el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, cuando Jesús les habló antes de la cruz. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Significa que ya era el tiempo de amanecer. El tiempo ya, la madrugada ya estaba adelantada para el día. Y allí entonces él hace unas recomendaciones: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Entonces aquí, por eso que entendemos que ellos conocían el tiempo que el Señor vendría, y vendría entonces por sobre las nubes, trayendo ¿qué? Lo principal, la salvación. Porque aquí mismo en el versículo dice, versículo 11, lo vamos a repetir: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces está hablando de que Él viene. En la parábola de las 10 vírgenes, Él se relata como el novio que viene entonces al encuentro de la novia. Ya vamos a ver eso. Pero aquí, entonces, lo principal que Él relata y resalta en este mensaje es de que el tiempo se acerca a nosotros, dice a nosotros ahora en el siglo XXI, no,
a nosotros cuando Él dice es el siglo primero, en la época de ellos, cuando Jesús, cuando el apóstol Pablo ya le está hablando allí a los romanos, y no aquí en este canal Mieg. Nosotros estamos aquí enseñando lo que ya pasó. Preterismo significa eso, ya pasó. Y entonces también tenemos que declarar que el preterismo es un modo de una interpretación, es una forma de la interpretación de la escatología consumada. Pero vamos al tema, nuestra salvación era lo que venía entonces el Señor trayendo. La noche está avanzada, ya era madrugada, ya cercano estaba el día del encuentro con su novia, la iglesia. Ya se acerca porque ese día estaba muy próximo. Y aquí entonces dice que no sería ahora, porque dice que para ellos, le estaba hablando a ellos, y esto lo estamos repitiendo para que usted lo consiga entender mejor. Estaba hablando para la iglesia, para los romanos, para los convertidos de la iglesia de Roma en aquel tiempo, Roma imperial, no la Roma de hoy. Y entonces no es posible que el Señor estuviera hablando en aquel tiempo para 2000 años más adelante, o más de 2000 años, sin fecha exacta. Más de 2000 años después, no. Él estaba hablando que era cerca, se aproximaba el tiempo, estaba muy próximo. Entonces el novio vino en el tiempo exacto, conforme a lo que está escrito en los profetas y también lo que trae el apóstol Pablo en Romanos 13. Y aquí entonces la promesa del reino se manifestó después de la cruz, cuando Él entonces viene por sobre las nubes y Él trae entonces la promesa, que a ese tiempo la salvación era una promesa. Cuando Jesús muere en la cruz, no trajo inmediatamente los beneficios, sino que los beneficios de la cruz fueron manifestados a la iglesia en el tiempo del año 70 adelante. Allí se completa entonces el tiempo de esa transición de la cruz al año 70, y allí entonces vienen los beneficios. Primeramente, la salvación. Por lo tanto, entonces la salvación no fue entregada por el Señor Jesús en la cruz, sino que Él completó esa obra de la salvación en el año 70, en la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el novio ya regresó. Observe que la venida del novio fue para establecer su reino. La venida del novio vino entonces para completar el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora vamos a ver Mateo 25 y el versículo 21. Como dijimos, Mateo 25 es la continuación del capítulo 24, en donde él habla entonces de que allí no quedaría piedra sobre piedra cuando él viene anunciando su venida. Y todo lo que sucedería allí en el regreso de él, cuando vino también aplicando el juicio para esa nación judía apóstata de aquel tiempo, no de ahora. Mateo 25:1 dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Vea usted que en el libro de Romanos, él habla de que el tiempo está muy próximo. Pero en esta parábola de las 10 vírgenes, dice que él viene también, o sea, hay un paralelo, hay un paralelo con lo que habla Romanos 13 y también con lo que habla aquí Mateo 25, versículo 21. Y usted puede continuar leyendo allí esa parábola, se va a dar cuenta de que, bueno,
Era más o menos la medianoche cuando ellas se fueron a dormir, estaban cansadas, se durmieron todas. Y después vino alguien entonces diciendo que el novio ya estaba, llegó el novio, viene el novio. Aquellas vírgenes todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, y ahí usted ve las 5 insensatas, y las 5 prudentes. Usted va a ver la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes aquí en Mateo 25. Pero lo que estamos viendo es de que hay un paralelo en relación a los tiempos. Mateo 25 fue antes de la cruz y Romanos 13 fue después de la cruz. Y allí nosotros vemos que el tiempo se iba aproximando, porque Mateo 25, Jesús antes de la cruz, si él fue crucificado en el año 30, entonces imaginamos con 30 años que él tenía, entonces imaginamos que fue en el año 30, pero ya el apóstol Pablo lo escribe y lo anuncia y lo enseña en el año 57. Ya estaba más próximo del año 70. Se fija como la Biblia, ella se responde. Ella no se equivoca. La Biblia está escrita y el Espíritu Santo es el que va enseñando para que veamos que todo tiene su tiempo. Y aquí vamos caminando en relación al regreso del novio. Entonces, como decíamos, está asociado lo dicho por el Señor Jesús con lo que dijo el apóstol Pablo en relación a la parábola de las 10 vírgenes y Romanos 13. En Romanos 13 dice que estaba muy cerca, dice más cerca que cuando creímos. ¿Y cuándo fue que ellos creyeron? Antes de la cruz, cuando el Señor Jesús les habló acá y quedó escrito en Mateo 25. Por lo tanto, restaban con la enseñanza del apóstol Pablo, que fue en el año 57, restaban solamente 13 años para el retorno del novio y no 2000 años y no sé cuántos más adelante, según la tradición religiosa, ¿cierto? Entonces, el encuentro del novio con la novia sería para el establecimiento del reino de los cielos. Así vemos el establecimiento del reino en el primer siglo y no para el siglo XXI, no para nuestro tiempo. No para nuestro tiempo. La Biblia, entonces decíamos, responde la propia Biblia, y la historia está para confirmar lo que sucedió en el año 70, la caída de Jerusalén y el templo quemado completamente en el año 70 después de Cristo, que no tenemos dónde colocar dudas, ¿cierto? Ni inventar, ni retirar nada de la Biblia. Ella está escrita y nosotros tenemos que entenderla a través de la revelación del Espíritu de Dios que nos ayuda. Entonces, las evidencias de eso son múltiples. Lo que contradicen es pura desinformación. Muchos no conocen esto. Entonces, también el Señor conoce los corazones. Pero hay muchos que conocen y no les conviene, ¿cierto? No les conviene anunciar lo verdadero. Pero también hay otros que no se atreven porque salieron de la religión o están en la religión, y salir de la religión es algo como comprometedor, porque hay mucha gente que no lo va a entender. Infelizmente, vienen entonces batallas allí, muchas veces con familiares, con vecinos, con hermanos, que no van a conseguir entender esto, pero más adelante lo entenderán. Pero lo que impera en esto mucho es el orgullo en el corazón. Ay, pero ¿cómo yo voy ahora a decir algo que yo lo afirmé que era de otra manera? Pero yo no tengo ningún complejo en decir la verdad. Me equivoqué. Lo conocía de otra manera, lo aprendí de esa manera, pero ahora al entenderlo bien, quiero reparar lo que yo misma hice errado. Es tan fácil. Tiene que tener un corazón
solamente un corazón simple, un corazón humilde. Y con eso usted va a continuar y Dios le va a seguir ayudando. Porque Dios conoce su corazón. Así que no tema en usted poder reparar, digamos, el tiempo perdido en la religión. Y seguimos adelante sin temor del mal. Como decimos, estamos aquí llevando adelante la escatología consumada, la escatología bíblica consumada, para poder aprender y enseñar lo que es verdadero. Solamente eso. Así que en Apocalipsis 19, 1, 3 vamos a ver siempre el libro de Apocalipsis, porque este es el libro muy contradictorio para la religión, pero para nosotros ya es maravilloso conocer lo que está escrito acá con la revelación a través de la escatología consumada. Es maravilloso porque usted no le queda dudas y usted lo puede enseñar tranquilamente. Apocalipsis 19 y el versículo 7. No, primero vamos a ver versículo 1 al 3. Apocalipsis 19 del 1 al 3. Dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Él se refiere esto a la Jerusalén antigua, a la nación apóstata de aquel siglo primero. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esos siervos que murieron y clamaban por justicia, que la Biblia enseña y dice que estaban bajo el altar clamando por justicia. Versículo 3. Dice: y otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Significa que al ser quemado el templo y destruida la ciudad de Jerusalén, nunca más sería construido ni el templo del Señor y ni la ciudad amada que él la llamó como la gran ramera en el último tiempo del siglo primero. Aleluya, dicen ellos, porque dice el apóstol Juan, que está hablando aquí, que él ve esto en la revelación que el Señor mismo le entrega, porque hay una alabanza en el cielo, y él entonces escribe anunciando esto: la salvación, la venida del Señor, la gloria del Señor, la honra al Señor, el poder del Señor. Todo eso él lo está aquí entonces relatando en estos pocos versículos, y vea que este es el tiempo de la venida del Señor, cuando él lo ve por sobre las nubes ya regresando, y allí con una gran multitud que es la iglesia, y allí entonces todos en alegría, todos exclaman aleluya, gloria al Señor y honra al Señor. Eso es lo que está escrito acá, y dice salvación, aleluya, salvación y honra y gloria al Dios nuestro. Entonces ahí vemos que ¿por qué está escrito? Porque ahí era el tiempo entonces que se estaba manifestando el Señor en Jerusalén. Ya luego vendría el tiempo de la manifestación. En ese tiempo el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, allí. Y entonces, ¿cuándo acontece? En el año 70. Esto fue en la invasión romana, ¿cierto? Usted ya lo ha escuchado bastante. Apocalipsis 19, 6 dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, que está hablando el apóstol Juan, y oí la voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía aleluyas, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Significa que aquí entonces el Señor recibe toda autoridad, el poder, la honra, la gloria, y ya viene entonces como el Rey. Y nosotros en la tradición religiosa
conocíamos este versículo y pensábamos que lo veríamos físicamente, pero no es así. Nosotros no podríamos verlo aunque fuera en este tiempo, porque esto es espiritual. Quien lo vio fue Juan en la revelación espiritual que el Señor le da a él. Por eso el apóstol Juan quedó en ese tiempo para que él escribiese y testificase de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Para la invasión romana, él estaba en la isla de Pasmo, en la isla. Allí estaba él porque fue enviado a ese lugar como preso. Así que aquí habla entonces del establecimiento del reino. El reino de los cielos se está manifestando. Y el versículo 7 del mismo libro de Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Se recuerda que las 10 vírgenes estaban preparándose, ¿cierto? Fueron a descansar, se durmieron. Pero el apóstol Pablo dice: ahora el tiempo está más cerca de cuando creímos. Todo esto, ve usted que una cosa lleva a la otra. La Biblia se responde y enseña claramente. Solo nos falta tener un corazón humilde, ¿ya? Salir del orgullo, porque yo no le voy a decir a usted que yo toda la vida fui tan humilde. También tenía mi porción de orgullo, pero tuve que desechar ese orgullo y tuve que darle lugar en mi corazón a la humildad plena, rebajarme para poder enseñar lo que Dios tiene, porque en la altivez, en la arrogancia y en la falta de humildad, Dios no se iría a manifestar en ninguno de nosotros. Así que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, porque ya no somos más la novia y él también no es más el novio. Ahora somos la esposa. La iglesia del Señor es la esposa de Jesucristo, que Él se coloca como el esposo, que cela por su esposa, que cuida a su esposa, que ama a su esposa, que la protege. Todo eso la esposa hace con el esposo. Así también Dios con nosotros. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando el evangelio de la gracia de Dios fue enseñado, predicado en todo el ecumene, en esa tierra habitada que era en ese tiempo el mundo, el evangelio fue predicado a todo el mundo. Allí entonces se cumple que dice aquí que la esposa ha sido preparada. Fue preparada ¿cómo? Con las ropas blancas, ¿cierto? Fue preparada por el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia de Dios. Así que esa gran multitud proclama: reina el Señor, el Dios Todopoderoso. Y aquí vemos que la novia ya estaba preparada para recibir el esposo. Y la pregunta es: ¿cuándo fue que el Señor pasó a reinar como rey absoluto? Usted ya lo tiene que haber entendido, en el año 70 después de Cristo, y allí también Él trajo la salvación. Y ahora la salvación entonces no es por obras, y sí por fe. No es por las obras. Permiso, beber mi agüita. No es por obras, es por fe. Y usted lo puede ver eso ¿dónde? En el libro de Tito, capítulo 3 y el versículo 5. Anótelo, por favor. Tito, capítulo 3, versículo 5. Bueno, entonces Él llegó, Jesús, y todo esto sucedió en la caída de Jerusalén, en la invasión romana, en la retirada de la ley mosaica. Ahora, entonces, ¿qué adelanta continuar adiando la venida del novio para la iglesia cuando el novio ya no es más novio? Jesús ya vino. No adelanta nada
de quedar esperando, Cristo viene, el regreso del Señor, el novio viene para las bodas del Cordero. Todo eso ya sucedió en el año 70. Y entonces la venida del novio para la iglesia fue en el año 70. No fue en estos nuestros días ni los días a futuro. La tradición religiosa simplemente está torciendo las escrituras sagradas. Está negligenciando la verdad y el poder de Dios. Está negligenciando, me cuesta eso porque por la J, todavía, porque sería mucho más fácil hablar en portugués. Negligenciando, Está negligenciando la inspiración divina que fue manifestada a sus escritores, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que escribieron inspirados por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, no tenemos mucho más que hablar. El novio ya vino, ¿ya? Y en Hebreos 10, un poquito más adelante, que también lo escribió el apóstol Pablo, en Hebreos 10:37, dice, porque aún un poquito es un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Anótelo y estúdielo y véalo allí en la Biblia Sagrada que está escrito. Hebreos 10, versículo 37. Y el libro de Hebreos entonces fue escrito en el año 67. El apóstol Pablo escribió en el año 57 ese pasaje de Romanos. Pero el libro de Hebreos, que también fue escrito por el apóstol Pablo, ya fue escrito, este versículo, en el año 67. Por eso él dice, falta un poquito. Y el apóstol y el propio Señor Jesús les habla entonces como a futuro. Pero ellos, aquí el apóstol Pablo ya habla que estaba muy cerca, que era necesario despertar del sueño. Así que este fue más un estudio de la palabra de Dios a través de la interpretación de la escatología consumada. Le pedimos entonces a usted que se suscriba, que usted también envíe estos mensajes por todas estas plataformas que usted tiene. Son muchas las plataformas que usted puede allí usar. También le pedimos entonces que haga un buen comentario, si es posible, si se atreve a hacer un buen comentario. Porque a veces la persona no se atreve a hacer un buen comentario o a hacer un comentario. Pero estudie el mensaje y vea y diga usted qué es lo que piensa de este mensaje. Le pedimos entonces también a usted que accione la campanita para que nosotros podamos ganar proyección en esta plataforma y que muchos puedan escuchar estos mensajes que son tan necesarios dentro entonces del cristianismo. Le damos muchas gracias por este momento que usted ha prestado ahí atención y deseamos de que nos encontremos en una próxima oportunidad, deseando siempre de que Dios a usted lo siga bendiciendo, lo siga propulsando a nuevos niveles de conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Así lo dejamos entonces, usted allí y yo aquí, con esta pregunta. ¿Será necesario continuar entonces creyendo que el Señor regresará? Esa sería mi pregunta y usted tiene la respuesta. La Biblia no se engaña y a usted nunca lo va a engañar la Biblia, jamás, porque Dios lo ama. Gracia y paz.